están ustedes? Hoy vamos a hacer un cita adelantado. Adelantado porque lo grabamos generalmente el día viernes, pero lo vamos a hacer ahora para partir antes de Navidad, de manera tal de que esto, el día de Navidad también, hagamos quizás el cita de la semana anterior y este. Porque creo que lo amerita, creo que amerita que conversemos en el día de Navidad, en una región además que retrocedió en materia de la forma como llevar la pandemia. Y para mí es un gusto saludar a los contertulios que están en este momento y uno más que se va a incorporar. Saludamos en primer lugar a la diputada Camila Flores. ¿Cómo le va, Camila? Hola Rodrigo, muy bien, fue un gusto tremendo de estar nuevamente en este programa, muy contenta y con nuestros contertulios, por supuesto, que los saludo y a nuestros televidentes con mucho y especial afecto a propósito de las fiestas de final de año, espero que tengan unas lindas fiestas en familia, especialmente la Navidad, dar gracias a Dios por la vida, por la salud y porque estamos todos juntos, que yo creo que eso es lo más importante, nuestra familia. Gracias, Camila. Matías Mundaca, que no lo veíamos hace tiempo, muchas defensas parecen en el último tiempo. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Carlos, te saludo. Camila, un gusto saludarte. Aquí estamos. Señor, sí, tuve algunas campañas, algunas campañas en el interior. Así que anduve por ahí vitrineando. Saludamos a don Carlos Banen. ¿Cómo está don Carlos, concejal de Valparaíso? Ex concejal. Hola Rodrigo, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Saludo a mi amiga Camila, a Matías, a mi amigo Rodrigo también y a todos aquellos que nos siguen por las pantallas de Quinta Edición. Y saludamos a Rodrigo Uribe, que se incorporó a última hora aquí. ¿Cómo está don Rodrigo Basáez? No, perdón, don Rodrigo Uribe, ¿cómo está usted? ¿Está Bien, un poco Rodrigo machucado, Oliver. parece, o no? Bueno, tú parte de la política, pero bien, todo bien. Bien. Nos habría gustado Ahí lo vamos a comentar. Nos habría gustado tener mucho al doctor Basáez, pero al parecer estuvo aquejado de una cardenitis fuerte del último domingo, digamos, que lo dejó un poco afectado, pero mándele muchos saludos nuestros, de todo, le tenemos mucho fe. Por cierto. Claro, bueno, quiero que partamos conversando sobre dos cosas. La primera es este retroceso al Gran Valparaíso Viña Concón, a fase 2 y lo que significa, que la gente lo entienda y por qué se está haciendo, digamos, y cómo lo ven ustedes. Y lo segundo, este tema, digamos, de lo que significa esta Navidad y además lo que significa esta Navidad, pero que parece que ya viene, como el logo que viene, la vacuna, y que mucha gente no cree en las vacunas. Quiero partir por usted, Camila Flores. Bueno, claramente, Rodrigo, este retroceso en nuestra región es lamentable, pero seamos honestos, yo creo que también era esperable. O sea, cuando uno ve la cantidad de personas aglomeradas, desesperadas, comprando ahora los regalos de final de año, sin ningún respeto al distanciamiento físico, con la mascarilla puesta, oye, en el mentón, en cualquier parte, la cantidad de personas aglomeradas en las calles, el comercio ambulante, en fin, yo creo que era bastante evidente que podía ocurrir lo que desgraciadamente ocurrió. Y digo desgraciadamente porque la afectación que se va a generar a nuestras pymes, a los emprendedores, a las personas independientes, que viven mucho, especialmente del turismo, los fines de semana, donde ellos esperaban turistas, ¿cierto?, para poder tener un poco más de ingresos, es terrible porque eso ya no se va a poder hacer. Entonces, yo creo que es una noticia súper lamentable, pero era esperable. Es cosa de ver las fotografías, ver videos, cómo recorrer las calles, la cantidad de gente que anda y que no toman conciencia. Mire, si al final del día, Rodrigo, yo creo que lo más importante en esta fiesta es estar en familia, lo que decía en la presentación, estar con su familia, dar gracias porque uno puede estar con vida, tener salud. ¿Cuántas personas no pueden decir lo mismo? Que han partido sus familiares por coronavirus o por otras cosas. Yo creo que tenemos que valorar quizás esas cosas que no son materiales hoy día más que nunca. Este año ha sido especialmente complejo. Yo creo que a todos nos ha afectado en mayor o menor medida. Estar recluidos, encerrados en nuestras casas, por lo tanto, por cierto que también afecta la salud mental.
Volver a eso sería terrible. Imagínense si se supone, de acuerdo a lo han señalado los especialistas, que todavía no llegamos al pic de la segunda ola y que esto podría ser en un tiempo más, volver a encerrarnos a nuestras casas, yo creo que nadie quiere eso. Pero eso no depende de una decisión netamente o únicamente política que pueda tomar un gobierno o científica por parte de los especialistas. Parte por nosotros. Oye, si acá hay que hacer un mea culpa, la gente no se cuida. Y muchas veces uno está haciendo la fila en un supermercado o en la farmacia, en un banco, y tienes a una persona pegada al lado tuyo. Oye, y además uno le dice, por favor, puede mantener la distancia física y además te miran con mala cara. Entonces, bueno, mala suerte. Al que no le guste, uno tiene que decir las cosas como son igual. Y en ese sentido, Rodrigo, yo creo que ha faltado más responsabilidad por parte de la ciudadanía. Ok, yo creo toda la experiencia. Yo hace un par de días, mi mujer quería hacer para recibir a la gente, hacer una torta, y me levanté temprano, le dije, fui temprano al Jumbo. ¿Una torta o un queque? Una crema, una torta. Una torta y hacer los merengues primero. Y llego al Jumbo, y las colas daban vuelta y vuelta y vuelta, y qué sé yo. Y era las 9 de la mañana. Dije, no. Conmigo no, se pedirá la crema por el despacho al auto y si se puede, y si es que no, goodbye, me lo tomé el auto y me volví. O sea, no. Abogado Mundaca, la psicología de la gente parece que no capta. Y lo importante es cómo transmitirlo uno, digamos, usted mismo que está usando su capacidad, desarrollando su actividad judicial, digamos, por lo menos a través del Zoom ahí no existe eso, pero hay problema con los defendidos, ¿no? Sí, claro, por supuesto, pero ¿a alguien le sorprende esto? ¿Realmente nos sorprende lo que está ocurriendo con las personas? No, no nos sorprende, si son años de individualismo, años de que cada uno se rasca con su propia uña, que uno tiene que trabajar para vivir, que la política no importa, que en realidad aquí lo que importa es trabajar, total yo me tengo que levantar todos los días, tengo que trabajar igual, para mis propios intereses, por mi propio interés, más de lo mismo. Si objetivamente a nadie le puede extrañar que la gente no cumpla con las nuevas normas de convivencia social, porque todo el mundo está preocupado de sí mismo. Como no estamos... Perdón, pero esto pasa en el mundo, no es solamente en Chile, no hay que ponerle, es cuestión de mirar lo que pasa en todos lados, está pasando, es un problema de la sociedad contemporánea hoy día, de que no le tome el peso esta pandemia. Yo tengo mis dudas de que así sea, pero objetivamente los contagios se han producido y se han producido por el tema, digamos, de la convivencia o la falta de respeto de las normas sanitarias, y eso es así. Ha afectado a unos muchos más que a otros, pero objetivamente las sociedades más organizadas, las que son más disciplinadas, han visto menos impacto de la enfermedad. Pero nosotros somos primero latinos, segundo somos chilenos, y ese es un problema, digamos, de idiosincrasia. La falta de cumplimiento de las normas es algo que es parte de nuestra idiosincrasia. El que se sube al Transantiago y no paga, digamos, el pasaje, el que trata de no pagar el IVA, ¿no es cierto?, para pagarlo, al momento de pagar los impuestos. Eso son parte de la cultura nacional. O sea, el que no sepa que desde el punto de vista individual esto no se va a resolver sino con medidas intrusivas del Estado, está pensando en otro país, en otro mundo. Por lo tanto, yo soy partidario de todas aquellas medidas que tome el Estado tendientes a aislar a la población en la medida que se pueda. Lo que me preocupa es cómo le damos ingresos a esa población que no puede trabajar. Ok. Siempre me había llamado la atención los rasgos suyos, abogado Mundaca, que tiene unos rasgos medio orientales, así. Y bueno, con su hablar lo entiendo, digamos, Corea del Norte, pero en el mundo occidental, en todas partes, pasa lo mismo, salvo en sus hechos orientales. Perdónenme, hasta desde Estados Unidos, Inglaterra, toda Europa, todo, salvo los países orientales. Don Carlos Bannen. A ver, en primer lugar, Rodrigo, yo creo que estamos ante una pandemia que nadie estaba preparado. Incluso los países desarrollados lo han pasado pésimo. Uno ve lo que está pasando ahora en el Reino Unido, que para más remate hay una mutación del virus y se han cerrado las fronteras. Entonces, es una situación bien compleja y que la única forma en que se puede combatir de una manera eficaz es siendo solidarios y siendo responsables. Nosotros habíamos conversado en el programa la semana pasada sobre este mismo tema, pero principalmente
respecto del alza del número de contagios, porque todavía no sabíamos que íbamos a retroceder a fase 2, pero lo habíamos anunciado de una u otra manera, porque los números no eran buenos. Ahora, aquí, Rodrigo, yo más allá que insistir en lo que hemos conversado varias veces en el uso de la mascarilla, del distanciamiento social, del lavado frecuente de manos, me quiero remitir a cuál es la principal vía de contagio del COVID. Y yo creo que ahí está el meollo del asunto. El 70% de los contagios se dan en los núcleos familiares. Y la mayoría de las personas, una vez que está contagiada el tercer o cuarto día, cuando ya se siente muy mal, se va a efectuar el trámite, o específicamente el PCR. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tuvo un par de días donde compartió con muchas personas, principalmente personas del núcleo familiar, amigos, y ahí se va dispersando rápidamente el virus. Hay una recomendación que han efectuado varias autoridades, y no solamente acá en nuestro país, sino que a nivel internacional también, y es qué es lo que va a suceder con las fiestas de fin de año. Entonces recomiendan utilizar mascarillas en estas fiestas de fin de año, principalmente en las reuniones familiares, porque es la principal vía de contagio. Y eso ha llevado, por ejemplo, Rodrigo, a que acá en la región, principalmente en Viña del Mar, Valparaíso y Concón, se haya suspendido el show pirotécnico del Año Nuevo en el mar. Pero ¿sabes qué? Yo creo que hubo un error. ¿Y ese error en qué consistió? Cuando se anunció esta muralla china, nosotros vemos qué es lo que pasa ahora, que está lleno de gente. Lleno de gente que no es de la región. Entonces, vemos una gran cantidad de visitantes, una gran cantidad de autos, y bueno, los que vivimos en la región sabemos perfectamente cuando hay visitantes. Entonces, aquí la principal recomendación va por el sentido que nos tenemos que cuidar, pero nos tenemos que cuidar incluso en el seno de la familia. Y la única forma de que de verdad le ganemos la pelea al coronavirus, que es una pandemia que yo creo que nadie estaba preparado, es que seamos solidarios y seamos responsables. Ok, Rodrigo Uribe, gusto de escucharlo nuevamente por aquí, porque estábamos acostumbrados al doctor Basáez, pero ¿qué opina usted? Después conversamos de eso, ¿ya? Mira, no, un poco en la misma línea de los panelistas anteriores, y yo creo que tenemos un tema cultural, que estemos hoy día con 11 fallecidos, 694 personas en la UCI, no es menor. Entonces, tenemos una cultura individualista, que ya lo decía Matías, de no entender en lo que estamos. Yo creo que además se dio esta falsa situación de normalidad en un minuto, que generó que la gente retomara casi una vida normal en algunas situaciones. Entonces, nos hemos ayudado. Por el otro lado, el presidente no lo hace una vez, sino lo hace 2 veces, el tema de la mascarilla, que es el que tiene que dar el ejemplo, y que yo creo que además no le bastó con un sumario sanitario, sino, y ahí Camila nos puede decir qué pasó en los Andes, que ella estuvo presente en esa actividad, donde el presidente de nuevo se saca la mascarilla para saludar a una persona. Entonces, yo creo que parte también por la autoridad, y por cierto, por la cultura que tenemos nosotros, los latinos, de cómo entendemos esta cosa. No estábamos claramente preparados, como se nos dijo en algún minuto. Yo creo que ahí tenemos que todos hacernos una autocrítica. Yo creo que es muy malo que Valparaíso, Viña, Concón vuelvan a fase 2. Esto genera una presión, y lo hemos dicho nosotros desde el municipio varias veces, sobre las comunas del interior, en Quilpué y Villa Alemana. Matías puede dar cuenta de eso en términos de cómo está el comercio. Cuando teníamos pandemia estaba cerrado Valparaíso y Viña, Quilpué era una locura. Entonces, claro, y por el otro lado se nos junta con una fecha compleja como el fin de año, donde la gente anda obsesionada por adquirir regalos para su familia, sus amigos, y donde se desata todo el mundo, y además se suma el 10% que también ayuda a que en este mundo consumista en que estamos, a que la gente salga más. Entonces yo creo que no son buenas señales. Yo creo que la gente todavía no le toma. Vamos a tener más de 20.000 personas que no van a estar este fin de año en las mesas de Navidad ni en el Año Nuevo, y que por cierto las vamos a extrañar, pero eso es muy fuerte para un país, y que queda para el resto del mundo. También estamos en una situación bien crítica. Hoy día recién se anunciaba que van a llegar algunas dosis para la gente de algunas regiones, alrededor de 10.000,
pero eso va a ser paulatino. Entonces, tenemos que acostumbrarnos que esta pandemia vamos a estar viviendo en situación similar el 2021 y tenemos que acostumbrarnos y tenemos que ser mucho más disciplinados de lo que hemos sido en estos años, este año. Ok. Camila, de veras que usted estuvo ahí, la vi al lado del presidente, que es la única parlamentaria que estaba, parece, está. Y pero le dijo, nadie le dijo nada al presidente. A ver, cuéntenos, usted que está ahí, ¿por qué se produce esto? No está la gente, generalmente los presidentes andan con un equipo chico, qué sé yo, jefe de gabinete, periodista, el jefe de seguridad, uno que es como el que lo manda todo. ¿Qué pasa? La avanzada presidencial. La avanzada. Estaban todos, Rodrigo. Todos los que tú acabas de nombrar estaban presentes en la actividad. Bueno, efectivamente yo fui la única parlamentaria que estuvo presente en que era una actividad súper importante. O sea, imagínate, además de entregar las viviendas, 160 viviendas, unos dúplex preciosos en los Andes, a los vecinos del Monte Sandino, se llama el conjunto habitacional. Fue una entrega simbólica porque la entrega real, digamos, se hizo a todos los vecinos, se hizo un poquitito, unos días antes. Y claro, además el presidente aprovechó la ocasión de hablar respecto a la cantidad de subsidios que vamos a tener para el próximo año, que es una cantidad muy significativa, cerca de 26.000, si mal no recuerdo la cifra. Y claro, lo que ocurrió, Rodrigo, fue que el presidente se saca la mascarilla para poder hablar por el tema del micrófono. Nosotros estábamos atrás acompañando las vecinas, el intendente, en fin, estábamos atrás con una distancia social bastante significativa. Pero resulta que luego parte lo que es la entrega a la señora Cindy, la presidenta del comité, ¿cierto? El presidente le entrega las llaves y en ese acto él se olvidó de ponerse la mascarilla porque la tenía guardada en el bolsillo y todo el mundo le hacíamos todas las señas posibles para recordarle de que tenía que volver a ponerse la mascarilla. Y después de un rato, cuando él ya había entregado una llave, Cuénteme, ¿qué señal hace usted siempre? ¿Cómo se le hace? Yo le hacía así, porque yo tenía mi mascarilla puesta, entonces yo le hacía así, para que vea la mascarilla, y no había caso. Todo el equipo que andaba con el presidente de la República, lo mismo, presidente, la mascarilla, bueno. El resto de historia conocida, se la puso efectivamente, pero después de algunos minutos, y claro, o sea, uno entiende, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, chuta, ¿verdad? La mascarilla, hay gente que ha salido a la calle y ya ha caminado un par de cuadras y se acuerda que va sin mascarilla y tiene que volver a buscarla. Pero claro, nosotros las autoridades, Rodrigo, tenemos que tener especial apego, o sea, tenemos que ser especialmente cuidadosos con los detalles, que claro, los detalles hacen la diferencia para poder tener la legitimidad, para después uno poder decirle a una persona, oye, córrase, no esté tan cerca, lávese las manos, póngase la mascarilla. ¿Será que le fará falta que Incorne se marque así el guardaespaldas para que se ponga adelante y le ponga la mascarilla? Pero yo encuentro que es un chiste, Camila. Es que yo creo que no da ni para chiste, porque no es gracioso, Rodrigo. No, entonces, es una vergüenza. Bueno, exactamente. ¿para qué decir todo lo demás? El alcalde Char con su manifestación, Jadwe que se va a hacer una cuestión al norte. Exactamente. Todas las autoridades hacen lo que quieren con esto. Ay, pero no todas las autoridades, no todas las autoridades. Usted solamente una parlamentaria. Usted lo hace bien. También soy diputada y soy autoridad. Y hay que guardarlo. Lo respeto mucho. No, sí, eso no le corresponde. Abogado Mundaca, estamos por terminar este bloque, pero echemos al tiro una cosa sabrosa. Y lo veo usted ahí, mira ahí con una sonrisa de manera displicente a Uribe, qué sé yo. Pero dicen que el acarreo era tremendo en Quilpué, igual que en Valparaíso, ¿o no? La democracia cristiana son buenos para el transporte. Mire, don Rodrigo, yo le voy a decir lo siguiente. La democracia cristiana es un partido organizado que se puso detrás de sus candidatos de manera bastante en bloque, que realizó la campaña que tenía que realizar y que efectivamente ganó las primarias de Valparaíso, de Quilpué, de Quillota, de La Calera, de Nogales, de Panquehue, que eran las que, y perdimos solamente San Felipe, que claro, había una ex ministra de Estado compitiendo ahí en la primaria con un camarada nuestro.
De manera que efectivamente se hizo el trabajo electoral que se tenía que hacer y claramente se pusieron estos candidatos a las primarias. Pero yo creo que tampoco hay que celebrar mucho por esto, si esto desde el punto de vista estadístico es muy poco indicativo. No, 1% la votación. claro, no hay que dormirse en los laureles ni quedarse dormido debajo del árbol. Lo que se hizo y se hizo bien. Se pusieron en las primarias los candidatos a la democracia cristiana, hay un trabajo organizado de la dirección regional del partido, hay divisiones de trabajo, hay departamento electoral, hay toda una estructura nueva que se creó con la nueva autoridad elegida a fines del año pasado. De manera que nosotros estamos tranquilos, contentos, pero esto no significa nada. Esto va a ser muy complejo, va a ser complicadísimo. Vamos a tener candidatos competitivos tanto por la izquierda como por la derecha. Por lo tanto, efectivamente, la elección primaria no es indicativa de ninguna gran victoria, sino que simple y sencillamente es marcar un paso, saltar una etapa y pasar al escalón siguiente. Falta mucho todavía y claramente falta mucho y tenemos un tremendo escalón que es la propia pandemia, que incluso podría complicarnos en el tema de las elecciones en abril. Ok, pero brilla el sol, parece, brilla el sol para los demás, brilla el sol en alguna parte. Don Carlos Banen. Ganó su amigo Barraza. Mi ex colega, ex concejal también. ¿Van a tener que pelear con él? Absolutamente. Yo a Marcelo le tengo un gran cariño, es una persona que ha hecho la pega. Generalmente nos encontramos en actividades antes de la pandemia, fines de semana, hasta altas horas de la noche, compartiendo en clubes deportivos, en centro de madre, compartiendo en juntas de vecinos. Entonces, la verdad, aquí hubo varias acusaciones, Rodrigo, algunas más mediáticas, otras menos mediáticas, respecto del acarreo. Y ahí cuando uno escucha las declaraciones de Marcelo también, él transparenta que tenía 3 minivans de acercamiento. Y entiendo que lo señaló también al tribunal encargado de verificar el funcionamiento de la elección en sí, que era en esta primaria convencional. Ahora, yo lo que sí creo que es complejo es la poca participación. En la primaria de Chile Vamos, casi votaron 8.000 personas, y en esta votaron 1.400 personas. Entonces yo creo que eso es complejo. Yo he pensado cuáles podrían ser los factores que influyeron en ello. Y no sé, pienso quizás la fecha, que estamos cercanos a Navidad, pienso que también pudo haber sido una poca diferencia respecto a la otra primaria, fue muy encima, que es una primaria convencional, Rodrigo, que opera de una manera totalmente distinta a la primaria legal. Por ejemplo, no está el CERVEL entre medio. Pero lo que yo sí quiero destacar en esto es la importancia de las primarias. Yo creo que las primarias llegaron para quedarse. ¿Y cuál es la importancia de la primaria? Que usted en su casa puede elegir al candidato que quiere que lo represente el sector respectivo. Y también una doble importancia por el rol que cumplen los independientes. Aquí los independientes, yo creo en su gran mayoría, son los que eligieron a los candidatos que quieren que los representen en cada comuna. Ok, ¿sabes? Pero con todo respeto, yo soy muy ácida, pero esto me huele a mí como en los años 50 al acarreo, cuando les pagaban poder ir a votar. Aquí nadie, no hay esta cuestión por 1 luca, por 2 lucas, por 5 lucas, por 10 lucas. En Valparaíso votaron esa, y en Quilpué votaron 1.600 de un universo electoral de 140.000. No, votaron, te corrijo, Rodrigo, votaron 3.600 personas. De un universo de 140.000. Sí, 140.000. Sí. Entonces, ¿qué representa aquello? Ahora, mira, yo creo que hay una equivocación global de la ex nueva mayoría, en términos de que debiéramos haber hecho la primaria legal por el CERVEL el 29 de noviembre. Yo creo que ahí nos parreamos una oportunidad importante, y el haber hecho este proceso después, claro, imagínate que la fecha era el último fin de semana antes de Navidad. La gente andaba en otras cosas, adquiriendo, que es lo que conversamos anteriormente. Pero Rodrigo, ¿te puedo hacer ahí el contrapunto? Nosotros sí, claro. hicimos primaria
convencionales, perdón, no convencionales, las primarias legales, y tampoco fue a votar tanta gente, y también era una fecha distinta a la que ustedes estuvieron más próxima a Navidad. Entonces, yo lo que creo en definitiva, que el problema es mucho más profundo, que tiene que ver con que si realmente una primaria, sea convencional o no, sea legal o no, tiene la legitimidad para efectivamente mantener un caudal de voto que le permita a una persona, ¿cierto?, efectivamente llegar con la mejor Lo que pasa es posición a que competir la elección final. es el procedimiento que no Por autoacordamos, supuesto, tanto los no, por partidos supuesto. de allá como de acá, y en el fondo Pero yo Rodrigo, creo ahí tiene que otro elemento negativo y que te lo voy es a dejar sancionarlo de alguna boteando. forma. Pero Ahora, te voy yo a creo dejar acá en este tema, que además, yo creo que es ¿qué mejor pasa? Que sancionarlo así. quedan A ver, muy Camila. fracturados además los que se enfrentan a las primarias. Ojo con Sin eso. duda, pero creo Que es que un también tema hay no menor, seguramente Rodrigo te sí, va pero a preguntar. Camila, tiene un valor también distinto. Yo creo que el hecho, hoy día no estamos en sintonía de resolver el tema en cuatro paredes. Yo creo que cuando tenemos un conflicto, hay más de un liderazgo en la De comuna, acuerdo, hay que resolverlo de otra forma. Yo estoy creo de acuerdo contigo. lo que aprendimos en el estallido social fue que la gente quería participar. Bueno, no ha Pero hay otro participado lo que mecanismo, por nosotros esperábamos, ejemplo, que pero es son la las forma de encuestas sancionarlo. también. Por ejemplo, las Sí. encuestas también es un buen mecanismo. Camila, Rodrigo. Ya, Mira, yo creo que finalmente se resolvió para allá y para acá. Creo que en la forma hoy día, y Carlos lo decía, que se resuelven los conflictos. Carlos ahí tiene, por ejemplo, una distancia de 30 votos con la contrincante, que además presentó un reclamo en la institucionalidad. Pero yo creo que es la instancia, yo creo que finalmente son los liderazgos que hay que probar, y se están probando cuántos son capaces de convocar. Ahora, uno sin duda que le hubiera gustado que hubiera participado más gente, otras condiciones, más locales, en fin, pero es lo que resolvimos, así que yo creo que lo que corresponde ahora es ver los candidatos que ganaron y estar detrás de ellos. Ok, gracias Y Rodrigo. agradecerles también a los que participaron, que hicieron un gran desempeño. Sin duda Gracias. que Luis hizo un gran desempeño. Gracias Rodrigo, gracias Camila, gracias Matías, gracias Carla. Carlos, tenemos que ir a una pausa. Pero sí hay una cosa, esta cuestión deja hay un tufillo así de que se podría haber hecho último domingo un regalito de Navidad, un bonito Navidad, y te llevo, vaya y votá y volví, esa cuestión, acarrear en las mismas. No hay ningún control del Estado sobre esto. No me gusta. Además, el número. Si en un universo en Quilpué 140.000 personas, ya 3.000, 4.000 definen quién es el futuro candidato de la alianza más fuerte que unos 30 años, que fue los últimos 20 años de la oposición, me parece insólito. Y a usted le digo, Camila, me parece insólito que se ponen de acuerdo a hacer una primaria en Concón y después no reconocen la primaria y salen todos por ahí para acá, el candidato que ganó no lo pescan. Es insólito. Tenemos que ir a una pausa, la pausa breve y ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de esta cita regional. Hoy estamos con Carlos Banen, Rodrigo Uribe, Matías Mundaca y la diputada Camila Flores. Yo quiero que tratemos de centrarnos en un mensaje en que podamos mezclar lo que es su propia actividad con lo que significa la Navidad y lo que es esta Navidad en pandemia, esta cosa en que probablemente están las probabilidades que tal como sigue avanzando esto, a lo mejor tengamos, si la gente no entiende, un verano encerrado. Lo que significa que después, desde 1953, que Valparaíso, todo Chile está acostumbrado a los fuegos artificiales, no hay fuegos artificiales. El comercio, en fin, y verlo desde el punto de vista de la celebración de la amargura que siente tanta gente, que es lo que está pasando. Partamos con usted, Camila. Bueno, Rodrigo, desgraciadamente es un tema sumamente complejo, delicado. Yo creo que nadie esperaba una situación como esta. Imagínate
sin una vacuna 100% aprobada, todavía no comienzan a vacunarse acá en Chile, ni siquiera las personas de más riesgo. Por lo tanto, efectivamente, este es un tema que tenemos que seguir acomodándonos, porque yo creo que las reglas de sociabilización cambiaron. Y acá tenemos que convencernos de eso, que cambiaron las formas en las cuales como personas nos relacionamos incluso con nuestras familias. Hay muchas personas que no han visitado en todo el año a sus padres porque son adultos mayores, o algún familiar que tiene alguna enfermedad de base, y hay personas que han sido sumamente rigurosas en cumplir con las instrucciones de la autoridad sanitaria. El problema ha estado principalmente en las personas jóvenes y también en algunos que, no sé, con esta especie de relajo que se dio y donde fuimos avanzando de este plan paso a paso, de acuerdo a las etapas, claro, como que hubo una suerte de normalización y eso no es así. Y es por eso que, bueno, tenemos que acostumbrarnos. Las dosis que van a llegar son muy poquitas, son solamente 10.000 en esta primera etapa. Por supuesto que tienen que inmunizar a toda la población, a todos nuestros compatriotas. Tenemos que llegar al punto tal de que no haya, ojalá, ni un chileno que no se haya vacunado, y ojalá que estas especies no sé, negacionistas del ¿Tú te coronavirus, vas que a creen que vacunar, esto... Camila? Por supuesto que sí, no, por supuesto que sí, yo me voy a vacunar, Rodrigo, cuando corresponda, de acuerdo a lo que la autoridad sanitaria establezca, de acuerdo a la edad, en fin, pero lo voy a hacer, tenemos que hacerlo todo. Oye, si uno no lo tiene que hacer solamente por uno, lo tenemos que hacer por nuestros familiares y por todos los que vivimos en sociedad. Y en esta Navidad, este final de año, yo creo que tenemos que aprovechar, Rodrigo, de también evaluar y pensar lo difícil que ha sido para nuestro país. Tuvimos episodios de violencia extrema el año pasado, ahora con pandemia, muchas personas, compatriotas fallecidos, otras personas sin trabajo, con serias dificultades. Yo creo que tenemos que volver a lo más básico que son nuestros sentimientos por nuestros seres queridos, de hacer una especie de, ojalá, de reflexión, de tratar de evitar este clima de confrontación y de polarización tan normal que se ha ido generando entre chilenos. Hay familias que por razones políticas o ideológicas están peleadas. Hay familias que dejaron de hablarse por una serie de motivos. Yo creo que es minuto de reencontrarse, de dejar esas cosas de lado. Yo creo que no hay nada más importante que finalmente la familia. Al final lo único que te queda, a mí cuando yo partí en política, Rodrigo, siempre me decían eso. Mira, todo el resto pasa, lo único que va a quedar y los que están contigo siempre es mi familia. Y eso es así. Yo por eso a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mi marido, o sea, para mí eso es lo principal y yo creo que tenemos que volver a eso. Da lo mismo si podemos o no comprar regalos, da lo mismo lo que vayamos a cenar. Lo importante es que reflexionemos, que conversemos de todo lo que nos ha tocado vivir como país, de lo que se viene hacia el futuro. Próximo año vamos a enfrentar, más allá del calendario electoral, cambios que son pero estructurales a nuestro país, y tratar de hacer las cosas bien, tratar de llegar a acuerdos, tratar de generar consenso, de que el raciocinio, que la capacidad de diálogo vaya nuevamente ocupando la agenda política, que es lo que ha faltado. Acá no hay buenos ni malos, no hay víctimas ni victimarios, acá somos todos primeros chilenos, todos amantes de nuestra patria, y como tal tenemos que hacer todos esfuerzos para recuperar nuestro país y que vuelva a la senda del crecimiento. Matías Mundaca. Bueno, es un tema complejo porque hemos enfrentado efectivamente en el último año dos cuestiones muy impactantes para la sociedad en general, muy estresantes para las familias en general también, porque en primer término hubo una rebelión social importante. Yo siempre digo que rebelión no es estallido, las cosas estallan, las personas se rebelan. Yo creo que hay personas que se rebelaron y algunas más allá de la cuenta, ¿no es verdad?, produciendo los bolsones de violencia que se produjeron. Y de eso se está haciendo cargo, ¿no es verdad?, el Estado a través de las investigaciones penales que se están llevando adelante. Y por otra parte, bueno, viene la pandemia y con todas las consecuencias de salud y económicas que ha traído. Pero nosotros, en general, como país, somos un país resiliente. Somos un país que está acostumbrado a sufrir los embates de la naturaleza, embates de carácter económico, embates de carácter político, ¿no es verdad? Y hemos salido siempre adelante. Todo esto va a tener un costo. Lo importante es que este costo sea el menos posible. ¿Y cómo se enfrenta el costo? Bueno, como estimamos todos nosotros en este panel. Se tiene que enfrentar, primero, desde el punto de vista familiar, organizando la familia en términos de cuál es nuestra nueva realidad. Segundo, cooperar con las medidas sanitarias que la autoridad imponga.
no reclamar porque se volvió al estado, digamos, de la fase 2, tampoco reclamar porque va a haber un toque de queda más largo, simple y sencillamente acatar las instrucciones que dé la autoridad respecto de medidas sanitarias. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, preocuparse de que nuestras autoridades, aquí tenemos claramente una diputada de la República, aunque no tiene iniciativa de ley en esas materias, pero últimamente los diputados han dado demostraciones de otra cosa. Así es que yo le sugeriría a nuestra diputada Camila Flores que se preocupara y se hiciera ver a sus compañeros diputados que efectivamente se necesita una inyección a las familias más vulnerables en Chile y se necesita más inversión de recursos públicos en eso, porque si tenemos una segunda oleada, y esa es muy intensa, no solo va a poner en peligro la realización de las elecciones de abril, sino que además va a poner en peligro la sobrevivencia de muchos chilenos. De manera que eso hay que preverlo, hay que verlo desde ya, antes de que salgan de vacaciones. Preocúpense de este tema ahora. Okay. Carlos Banen. Yo creo que al igual que el año pasado, Rodrigo, este va a ser un término de año bastante complejo. Lo señalaba de buena manera Matías y también lo comentó Camila. El año pasado fue un término de año muy complicado producto del estallido social. Y este año, a lo largo de todo el año, ha sido bastante complejo también producto de esta pandemia. Aquí ya sabemos la realidad de los comerciantes lo han pasado pésimo. Muchas personas también han perdido sus puestos de trabajo, sus fuentes laborales. Hay personas que han perdido a sus seres queridos. Muchos, por no decir la gran mayoría, hemos perdido la libertad de desplazamiento por temas superiores, por temas sanitarios, pero todos hemos perdido algo. Ha sido un año muy complejo en todo sentido. Y cuando nosotros miramos hacia adelante, y tomando principalmente tus palabras, Rodrigo, lo más probable es que esto en el verano tampoco mejore mucho, porque es un proceso largo. Como bien decía Camila, vamos a tener 10.000 dosis de vacuna esta de Pfizer-BioNTech. Y hasta mediados del próximo año, entiendo que comprometidas 15 millones de vacunas. Entonces, de aquí hasta mediados del próximo año vamos a seguir en este proceso. Ahora hay una segunda vacuna de Moderna que también se aprobó, pero este es un proceso largo. Entonces, tomando tus palabras, Rodrigo, respecto del verano, no va a ser un verano naranja, no va a ser un verano tal cual estamos acostumbrados. Va a ser un verano en el cual nos vamos a tener que cuidar y a tener el doble de cuidado, porque si nosotros no cumplimos con los mínimos, va a venir una segunda ola muy fuerte, que ya estamos entrando a. Y en cuanto a las festividades, yo concuerdo con Camila. Creo que dentro de todo lo malo, uno tiene que sacar las cosas buenas o ver lo bueno que ha sucedido esto. Y yo creo que dentro del tema de esta pandemia, ha permitido que las familias se acerquen, que las familias conversen, que las familias compartan. Muchas veces todos nos vemos envueltos en la vorágine del trabajo y compartimos muy poco con las personas que más nos quieren. Entonces, yo el mensaje que quiero entregar, Rodrigo, es rescatar los valores de la familia, donde prime el amor, donde prime la paz, donde la familia tenga el lugar que le corresponde en la sociedad, donde tú puedas disfrutar a tus nietos, a tu señora, donde yo pueda disfrutar a mis hijos, a mi señora, y que lo material pase a un segundo plano, que volvamos, que cada día seamos más humanos. Ese es el Gracias. mensaje. Rodrigo Uribe. Mira, yo creo que sin duda va a ser una festividad distinta. Ya lo comentábamos, sin fuegos artificiales en Valparaíso, en Viña del Mar, Concón. Va a ser distinto también esta Navidad para muchos, porque muchas familias no van a contar con un familiar que partió por la pandemia. Entonces, sin duda que debiéramos cuidarnos más, ser una festividad mucho más íntima, y no me cabe duda que lo que viene en el verano va a ser también restrictivo. Ciudades como Viña del Mar, que viven del turismo, va a ser un golpe importante en términos de sus ingresos para un municipio como Viña del Mar, Concón, y también de alguna forma también en Valparaíso. Entonces, va a ser complejo lo que viene, y yo veo que también el gobierno debiera estar preparado para esa coyuntura. O sea,
ya estamos subiendo todos los indicadores y se suponía que en el verano iban a bajar todos los indicadores y no hemos tenido esa tendencia, y por lo tanto lo que va a pasar es que la segunda ola, que iba a ser en invierno, se nos está adelantando mucho más, y eso implica tomar todas unas medidas del punto de vista sanitario, donde probablemente tengamos cierre de algunas comunas, confinamiento, y en fin, entonces va a ser un tema bien complejo, que ya lo hemos vivido, y que además esta segunda ola todo indica que se viene más fuerte. Y la posibilidad de vacunarse también va a ser un proceso largo. Recién están llegando las 10.000 vacunas este fin de semana. Se van a privilegiar obviamente a la gente de salud, y por ese lado van a estar llegando constantemente, pero va a ser muy acotado. Entonces va a ser un proceso largo el que vamos a tener, restrictivo, y en ese sentido yo creo que es el llamado, insistir en el llamado a cuidarse, la mascarilla, lavarse las manos, el distanciamiento social, y ser reiterativo con eso. Y yo creo que es fundamental que el gobierno también pueda preparar un presupuesto para esta coyuntura. Y yo creo que hemos aprendido la ayuda social en este periodo, que es importante, y sobre todo al comercio. Ok. Los números son más o menos, aproximando las cifras oficiales del gobierno con estos números que están dando vuelta de muertos. Son más o menos 20.000 muertos en Chile y 1.300 en la región. O sea, en la región hay 1.300 familias que van a tener la falta, que no van a contar con un familiar, claro. La falta de una persona que no va a estar en esta. Pero lo más importante, si usted va a celebrar en su casa, es que hay que tratar de que, bueno, usar esta cosita u otra, ¿ya? Claro. Y tratar de hacer la celebración a lo mejor al aire libre. Al aire, si van a estar su familia o otros, y no más de 15 personas al aire libre. Yo lo sé en mi casa a la hora del almuerzo, digamos. Es decir, yo creo que hay que cuidarse mucho. Camila, quiero tocar un tema que no es de Navidad, pero es casi un regalo de Navidad para el gobierno, pero un lamentable corolario para la gente. El Tribunal Constitucional declaró de que es inconstitucional la iniciativa que han tenido los parlamentarios del 10%. Por lo tanto, no va a haber otro 10%, salvo que el gobierno lo presente. Y lo que corresponde es que los parlamentarios entonces empiecen a presionar por mejores ayudas, porque lo que se ve es que las actuales no han funcionado y que lo que viene es difícil. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, primero, Rodrigo, que yo creo que es sumamente, y acá te hablo jurídicamente, yo creo que es muy, muy discutible el fallo del Tribunal Constitucional. Por algo, bueno, se genera este empate que dirime la presidenta, y con toda justa razón. Los integrantes que votaron en contra de este requerimiento lo hacen desde mi punto de vista con razones bastante justificadas. Yo no conozco todavía el fallo para poder dar los razonamientos, pero acá yo te diría que ni siquiera hay una razón política, porque conociendo los nombres de los que votaron en contra, malamente puede haber una cuestión política. Yo creo que acá netamente hubo razonamiento jurídico, y probablemente, Rodrigo, yo también me hubiese inclinado por rechazar el requerimiento, porque yo creo que lo que hicieron los parlamentarios mediante un artículo transitorio a la Constitución política, evidentemente es parte de las facultades que nosotros podemos, digamos, actuar como parlamentarios. Efectivamente, y quizás por ahí se guiaron más bien los que votaron a favor del requerimiento, tendría que ver con una cuestión respecto a cuidar la iniciativa exclusiva del presidente de la República, porque no nos pueden sacar la forma mediante artículo transitorio ni el quórum, porque todo eso se respetó, salvo, claro, quizás el tema de seguridad social, que como bien señalaba Matías, nosotros no tenemos facultad, pero yo me hubiese inclinado en lo personal, se hubiese integrado el Tribunal Constitucional por votar en contra, como lo hizo la mitad de los ministros, ¿cierto? Y no como dirimió finalmente la presidenta del tribunal, que me parece que fue errado. Ahora, de que nosotros ya estamos solicitándole al gobierno medidas urgentes en materia de fomento productivo y todo lo que tiene que ver con ayuda directa a las familias más vulnerables, eso ya lo hemos hecho.
Y es por eso que el gobierno ya dijo que iba a haber un IFE para el mes de enero, recordémoslo, la ministra Rubilar ya anunció que a contar del mes de enero se iba a comenzar nuevamente a pagar un IFE, y vamos a tener que hacerlo probablemente por un tiempo importante. Pero más allá de eso, Rodrigo, yo creo que acá tiene que haber una inversión sumamente fuerte, muy fuerte por parte del Estado en todo lo que tiene que ver con las pymes y con los emprendedores. Aquellos dueños de cafés, de restaurantes, aquellas personas que tienen, no sé, cabañas, un hotel, que van a necesitar ayuda y que con el FOGAPE no ha sido una solución, porque ni siquiera para pagar ahora la primera cuota están teniendo los recursos. Malamente van a poder tener la posibilidad de endeudarse con un FOGAPE 2, porque ni siquiera van a poder pagar el primero. Ok, yo le quisiera sugerir, diputada, de que conversen con el gobierno, con el Ministerio de Hacienda, porque es como esquilmar de los señores feudales cuando lo decían los campesinos en épocas de pandemia o de miseria o de guerra, que tienen que devolverle sus talegas de trigo o pagarle sus chanchos o sus cerdos al señor feudal. Lo que pasa con los impuestos y con las contribuciones. Es decir, hoy día debería haber definitivamente haber un perdonazo, una forma, las patentes, las contribuciones, los impuestos, aquellas cosas que le caen a la gente. Por allí tiene que partir el gobierno dándose, que no quiere dar la plata, por lo menos dejar de cobrar. Abogado Mundaca. Bueno, mira, yo respecto al fallo del Tribunal Constitucional, era elemental que si se producía un empate de votos, doña María Luisa Abraham, que fue jefa del segundo piso del presidente Piñera en su primer gobierno, iba a votar a favor del requerimiento. Pero esto es un fallo ahistórico. Ahistórico en el sentido de que no aprecia el fenómeno que produjo el retiro del 10%, que fue de iniciativa parlamentaria. Esto, lo que ocurrió, es un hecho histórico desde el punto de vista de que efectivamente los parlamentarios se toman en serio su función social, ¿no es verdad? Elaboran una modificación a las disposiciones transitorias de la Constitución y por esa vía obtienen, ¿no es verdad?, que se apruebe con mucha celeridad para el momento que necesitamos un retiro del 10% de los fondos que tienen todos los chilenos. A mí en general la solución no me gusta, porque es rascarse de nuevo con las mismas uñas. Rásquese, pueda o no pueda la persona, resuelva su problema. Pero lo cierto es que eso ocurrió y eso produjo no solamente la satisfacción de necesidades inmediatas e imperiosas que tenía la gente, sino que también provocó que la caída de la economía chilena no fuera tan severa como esperábamos. Entonces, los efectos de ese retiro, ¿no es cierto?, mirado en perspectiva, es una soberana tontera, ¿no es verdad?, sostener ahora a través del Tribunal Constitucional que es inconstitucional realizar una modificación a las disposiciones transitorias de la Constitución para los efectos de garantizar un retiro de los fondos. Entonces, no tiene el Tribunal Constitucional en ese voto, ¿no es cierto?, que hizo la mayoría, la razonabilidad, la comprensión de lo que es la realidad chilena. En verdad, me provoca mucha preocupación que un tribunal de la República, como es el Tribunal Constitucional, ¿no es verdad?, no aprecie las cosas conforme a lo que son las reglas de la lógica y la realidad. Y la realidad fue que este retiro sirvió para muchos chilenos. Ok, claro, ahí hay una sabrosura. Es cierto lo que usted dice sobre que fue muy inteligente el tema de utilizar la norma transitoria y utilizar el quórum, como también lo dijo Camila. Pero no se puede desconocer que el tema previsional es facultad exclusiva. Y ahí es donde está el punto de la sabrosura jurídica que tendrán que despejar otros, pero que en este momento deja al gobierno y al Parlamento en un zapato chino, porque ¿cómo lo van a solucionar? Carlos Barnen. Sí, a ver, Rodrigo, primero dejar en claro una situación. El segundo 10%, el segundo retiro está aprobado, porque muchas personas pueden estar escuchando en la casa y decir, bueno, ¿está o no está? ¿Por qué se rechazó? Entonces, lo primero es decir que está ok, que eso no corre riesgo. Aquí la discusión que se da es, yo la dividiría en dos grandes temas, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista práctico. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno va y respecto de la moción parlamentaria dice, esto no puede ser de esta manera, sino que, como bien tú decías, la iniciativa exclusiva en los casos previsionales va por parte del presidente de la República. O sea, en el fondo, para dejarlo más simple todavía, la discusión es quién plantea el tema. ¿Quién propone ese tema? Y aquí el Tribunal Constitucional, en un fallo bien dividido que termina
resolviendo la presidenta del mismo, dice, mire, ¿sabe qué? Esto es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. O sea, no vamos a tener un tercer 10%, salvo que sea una propuesta del Ejecutivo. Ahora, desde el punto de vista práctico, que yo veo que ahí está el otro problema, es, bueno, y como yo voté por este gobierno, pertenezco a la coalición de gobierno, yo espero que el gobierno... Parece que no con muchas ganas. No, sí, pero mira, pero yo creo que uno tiene que ser capaz de mirar las cosas objetivamente, con lo bueno y lo malo. Y aquí el gobierno tiene que ser capaz de entregar oxígenos a las personas. ¿En qué sentido? Camila comentaba lo del FOGAPE. Lo del FOGAPE en Valparaíso, la verdad es que no dio resultado. El IFE llegó a una menor cantidad de personas de la cual se esperaba que llegara. Entonces, ahora yo espero que el gobierno, a comienzos de este año, con este IFE que se está anunciando, llegue a una gran mayoría de personas. O en su defecto, Rodrigo, como bien lo planteabas tú. Si es el no, fugaz, es el fugaz P y el wifi. Y si es que no hay una ayuda económica directa, bueno, que se eximan del pago de ciertas cosas, como las contribuciones, las patentes. ¿Cuál es el problema ahí? Porque ahí entramos de nuevo a un segundo problema. ¿Qué es lo que necesitamos para eso? Necesitamos una ley o, en el caso de las patentes, al menos un decreto supremo que habilite porque, por ejemplo, en el caso de las municipalidades, los alcaldes están amarrados de mano si es que no les conceden la facultad de condonar o eximir del pago, principalmente en el caso de las patentes comerciales. Entonces, al final, pero además, y todo eso depende Carlos, del Ejecutivo. es un ingreso, así es. y es un ingreso para el municipio. Gracias, Ojo. Carlos. Gracias, Carlos. Continúa tú, Rodrigo. Pero el tema es que el problema está. Hay que buscar una solución. Porque, claro, el ingreso para el municipio, como dice usted, Rodrigo, muy claro, así es, pero resulta de que los comerciantes de viña, por ejemplo, reclaman porque Seguridad Ciudadana les pasó un parto, patente o lo que sea, por el tema de varias creo que cosas. tiene que ver con los criterios y por el otro lado también con las posibilidades que tienen los municipios. Los municipios son administraciones, no son gobiernos locales. Y en ese sentido, es cosa de ver los presupuestos de todas las comunas, en su mayoría, que han disminuido los ingresos y que se ve reflejado en los nuevos presupuestos. En el caso de Quilpué, son 1.030, casi 1.050 millones menos que tiene el ingreso y el presupuesto 2021. No, Entonces, perdón, Rodrigo, si el emplazamiento es para el gobierno, el emplazamiento es para el no, gobierno. pero gobierno lo que tiene que resolver el tema. Rodrigo, está bien, pero además lo que tiene más cercano a la gente, ¿qué es lo que es? Es el municipio. No le va a ir a golpear la puerta al Ceremi tanto, va al municipio. Y por lo tanto, la canalización de la ayuda social, de la ayuda, tiene que ser por parte del municipio. Y ahí desvestir un santo para vestir otro, yo no lo veo con mucho sentido. Muchos países han hecho traspasos directos de recursos a la familia. Esto de la famosa caja que hemos tenido que hacer los municipios ha implicado toda una logística compleja y que hemos tenido incluso problemas hasta sanitarios por algunos productos que no han llegado. Entonces, la verdad es que yo creo que, uno, tenemos que focalizar mejor los recursos. Dos, tratar de llegar a más sectores. Hay gente de la clase media que lo está pasando también muy mal, porque los ingresos se han disminuido notablemente. Y los sectores también más postergados también están pasándolo muy mal, porque no tienen trabajo, no tienen dónde desempeñarse. Rodrigo Uribe. Sí, pero quiero decir una cosa, la pasa usted, Camila. Si el concepto está bien, pero dilate el pago y no le aplique los intereses y las multas de no pagar cualquier cosa al Estado, son tremendos, son peores que el banco más canalla que haya. Entonces, el concepto está en eso. Si la gente no le puede pagar al municipio, al Estado, la contribución, la patente, lo que sea, está bien, que le dé un plazo, que lo dilate, que se lo cobre más tarde, qué sé yo, pero que no le caiga encima con esta cuestión de los intereses y las multas que definitivamente los tira de espalda. Esa es mi aporte a usted. Muchas gracias, Camila, muchas gracias, Matías, muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Carlos. Su minuto final, Camila. No, primero desearle a todas las familias de nuestra región una muy feliz Navidad. Espero que el próximo año sea un próspero año, que sea mucho mejor que el que estamos terminando ahora.
abrácense, quiéranse, aprovechen de estar en familia, valoremos que nos tenemos entre todos. Lo más importante es nuestra familia, los valores que ellos nos han entregado nuestros padres, los que tienen hijos, en fin, aprovechar de estar juntos, cuidándose, por supuesto, por la pandemia. Esperemos que el próximo año sea un año mucho más de paz, de unidad, de tranquilidad y muy próspero para nuestra patria, y que los beneficios, que la ayuda, que el salir adelante, que las oportunidades lleguen a todo y cada uno del rincón de Chile. Muchas gracias, diputada. Abogado Mundaca. Un llamado a la resiliencia de los chilenos, a nuestros televidentes, un saludo a todos los que nos ven semana a semana, y manifestarles que tengan fe, que tengan esperanza, que los chilenos hemos tenido múltiples problemas a lo largo de nuestra historia, hemos salido bien parados de ello en base a la unidad, en base a la coherencia y en base a la cohesión social. Podemos tener diferencias, esas diferencias se pueden resolver democráticamente, como lo demostramos el 25 de octubre, y les quiero desear a todos y a todas una muy feliz Navidad y un muy buen año nuevo. Muchas gracias, Carlos Panel. En el mismo sentido, desear una muy feliz Navidad a todos aquellos que nos están viendo, que puedan compartir con sus familias, abrácense, quiéranse, bésense, disfruten a sus familias, que la verdad que es la única que está tanto en los momentos buenos, pero también en los malos. Entonces la familia es lo más importante. Y también desearle un feliz año nuevo. Ojalá que este año que viene, Rodrigo, podamos dejar atrás esta pandemia y podamos seguir creciendo y mejorando como sociedad. Rodrigo Uribe, muchas gracias, Carlos Panel. Mira, desearle a todos que lo pasen en familia, un afectuoso saludo. Yo creo que este año ha sido complejo para todos, y que se cuiden. Yo creo que es fundamental que nos cuidemos todos, cuidándose uno, se cuida el otro, tener este sentido más sociable en términos de entender que lo que vamos a hacer con uno puede implicar un daño para el otro. Entonces, desearles los mejores deseos, que lo pasen en familia, que se cuiden y que este 2021 sin duda que sea un mucho mejor año que este 2020. Muchas gracias entonces a cada uno de ustedes, Camila, Matías, Rodrigo, Carlos Panel, gracias por sus palabras. Y a usted que nos está mirando, gracias por compartir. El mejor regalo que podemos hacer es que estemos vivos el próximo año. Y acuérdese, si va a ser, ocúpese de esto, si va a venir más gente a su casa, si van a venir a verlo algunos amigos, familiares, váyase con cuidado hasta que se vacune y que lo pase muy bien.